Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima curiosidad y especulación en el mundo del espectáculo, especialmente para los seguidores de la querida actriz turca Hande Erçel. Hablamos de su vida personal y más concretamente de la opinión de su padre, Kaya Erçel, sobre uno de los hombres que ha estado más cerca de ella en los últimos años, el talentoso actor Kerem Bürsin. ¿Qué piensa realmente el señor Erçel de su potencial yerno o expareja, dependiendo de cómo se miren las cosas? Hoy vamos a revelar todos los detalles, basándonos en lo que se ha dicho y filtrado. Antes de empezar, si eres fanático de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, o simplemente te encanta estar al día de las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo debajo del vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta traerles contenido interesante y mantenerlos informados. Y ahora sí, vamos de lleno al meollo del asunto. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más comentadas y queridas en Turquía y más allá. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans rápidamente empezaron a shippearlos, y poco después, los rumores se convirtieron en confirmación, estaban juntos. Su romance fue documentado en redes sociales, en entrevistas, y cada aparición pública de la pareja era un evento. Pero como en toda historia de amor mediática, siempre surge la pregunta sobre la aprobación de la familia, y en este caso, la opinión del padre de Hande, Kaya Erçel, se convirtió en un punto de gran interés. Hande siempre ha sido una hija muy unida a su padre, y su opinión siempre ha sido importante para ella. Además, el señor Erçel ha tenido que lidiar con la fama y la atención mediática que rodea a su hija, algo que no siempre es fácil. Los primeros indicios sobre la opinión de Kaya Erçel acerca de Kerem Bürsin llegaron de forma sutil. Al principio no hubo declaraciones directas y contundentes, pero los gestos y las interacciones públicas a menudo dicen más que 1000 palabras. En las pocas ocasiones en las que se encontró al padre de Hande con la prensa, sus respuestas solían ser amables y un poco reservadas. Se le preguntaba sobre Kerem, y él generalmente respondía con sonrisas y comentarios positivos, pero vagos, como «es un buen chico», o «lo importante es que Hande sea feliz». Sin embargo, hubo un momento clave que marcó un antes y un después en la percepción pública de la relación. Cuando Hande y Kerem viajaron a Maldivas para unas vacaciones, su relación se hizo más pública. Y durante este tiempo Kaya Erçel, según reportaron varios medios turcos, habría mostrado una actitud más que favorable hacia Kerem. Se llegó a decir que el señor Erçel veía en Kerem a un joven serio, responsable y con buenas intenciones hacia su hija. Incluso hubo rumores de que habían compartido cenas familiares y que Kerem se había ganado el respeto del padre de Hande. Es importante recordar que la familia de Hande y especialmente su padre han pasado por momentos difíciles. La madre de Hande, Maviye Erçel, falleció hace unos años, y el padre ha tenido que ser un pilar fundamental para Hande y su hermana, Gamze. En este contexto, la estabilidad y la felicidad de Hande son primordiales para Kaya Erçel. Y parece que en su momento Kerem Bürsin era visto como alguien que aportaba esa estabilidad y felicidad a su hija. Los medios turcos, siempre atentos a cualquier detalle, analizaron cada palabra y cada fotografía. Cuando Kerem y Hande aparecían juntos en eventos, se buscaba la reacción del padre. Si bien nunca fue un personaje que buscara los focos, su presencia o ausencia en ciertos eventos familiares, o sus comentarios en redes sociales, eran objeto de análisis. Por ejemplo, se observó que Kaya Erçel a menudo daba me gusta a las publicaciones de Hande y en ocasiones, también a las de Kerem, lo que sugería una aprobación tácita de su relación. Pero, ¿qué pasó cuando la relación de Hande y Kerem llegó a su fin? Aquí es donde la situación se vuelve más compleja. Tras meses de especulaciones, finalmente se confirmó la ruptura de la pareja. Y ahí las preguntas volvieron: ¿cómo reaccionó el señor Erçel? ¿Cambió su opinión sobre Kerem? Según lo que se ha informado y deducido de las declaraciones posteriores, la postura de Kaya Erçel parece haber sido siempre la de apoyar la felicidad de su hija, independientemente de su estado sentimental. Cuando Hande y Kerem terminaron, no hubo declaraciones negativas por parte del padre de Hande hacia Kerem. Al contrario, en las escasas ocasiones en las que se le preguntó al respecto, sus respuestas seguían siendo cautelosas pero cordiales. Parecía que a pesar de la ruptura
El respeto mutuo y el aprecio por Kerem como persona permanecían. De hecho, algunos periodistas intentaron sonsacarle más información al señor Ercel sobre los motivos de la ruptura o sobre Kerem, pero él siempre se mantuvo firme en su posición de respetar la privacidad de su hija y no entrar en detalles. Su prioridad era, y sigue siendo, el bienestar de Hande. Es fascinante observar cómo la figura paterna, especialmente en culturas como la turca, juega un rol tan significativo en la vida de sus hijas. La opinión de Kaya Ercel sobre Kerem Bürsin, aunque nunca se haya manifestado en una declaración pública escandalosa o detallada, parece haber sido siempre de aprobación condicional, la aprobación de alguien que solo quiere ver a su hija feliz y realizada. ¿Hubo momentos de tensión? ¿Dudas? Es imposible saberlo con certeza sin una declaración directa del propio Kaya Ercel, y él es una persona que valora enormemente su privacidad y la de su familia. Lo que sí sabemos es que Kerem Bürsin es un actor consolidado y respetado en Turquía, con una buena reputación profesional. Es natural que un padre se sienta más tranquilo si ve que su hija está con alguien que tiene valores similares, que es una buena persona y que la trata bien. Y por lo que se ha visto y se ha dicho, parece que Kerem cumplía con esos requisitos. Incluso después de la ruptura, los rumores y las preguntas continuaron. A veces se les veía a Hande y Kerem en el mismo evento, o sus nombres aparecían juntos en noticias. En esos momentos la prensa se dirigía al señor Ercel para obtener alguna pista, pero él, con la sabiduría y la reserva que lo caracterizan, evitaba cualquier comentario que pudiera generar polémica o invadir la intimidad de su hija. Lo que podemos concluir, basándonos en el análisis de la cobertura mediática y las pocas declaraciones indirectas, es que Kaya Ercel tuvo una opinión positiva de Kerem Bürsin mientras su hija mantuvo una relación con él. Lo veía como un hombre adecuado para Hande, alguien que la hacía feliz y que la respetaba. Tras la ruptura, su postura parece haber evolucionado hacia un respeto continuo por Kerem como persona y como profesional, pero siempre manteniendo el foco en el bienestar y la felicidad de Hande, quien ahora sigue su propio camino. En definitiva, el padre de Hande Ercel, Kaya Ercel, no ha emitido un veredicto público y detallado sobre Kerem Bürsin, y es muy probable que nunca lo haga, ya que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, los indicios apuntan a que Kerem Bürsin siempre gozó de su aprobación y respeto mientras mantuvo una relación con Hande, y esa cordialidad parece haberse mantenido, centrada en el respeto mutuo y el deseo de ver a Hande feliz, sin importar su situación sentimental. Y hasta aquí llegamos con el misterio resuelto, o al menos, con las pistas que hemos logrado descifrar. Esperamos que este vídeo les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de la información que hemos recopilado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Realmente apreciamos su tiempo y su interés en nuestro canal. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Hande Ercel y Kerem Bürsin? ¿Creen que el padre de Hande hizo bien en mantener su opinión en privado? Nos encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Dejen sus pensamientos, sus preguntas y compartan sus propias teorías. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle a me gusta. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Hande Ercel o de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.